Mi nombre es Santiago Ramírez, voy a hablar de la economía de Venezuela. Los antecedentes. Principalmente, la economía empezó con una producción agropecuaria totalmente, en el cual era la producción de cacao, el ganado vacuno y entre otros factores que fueron principalmente el ingreso total del país. La economía en el siglo XIX. Antes de convertirse en un país petrolero, Venezuela era netamente agropecuario, como mencioné anteriormente, en el cual se especializaba en lo que era la exportación del café. Llegó a ser el segundo país mayor productor de café después de Brasil. Luego el cacao, el ganado vacuno, el azúcar, papelón, tabaco, palata, cueros de res y caucho. Pero a pesar de esto, el PIB de Venezuela era muy inferior a comparación de algunos países de Sudamérica, incluyendo países que geográficamente podrían ser comparados con nuestro país. Y fue así en 1875, donde se descubre por primera vez un pozo petrolero en el cual Venezuela tuvo una participación mínima hasta el año 1920, que fue la explotación petrolera. En la explotación petrolera fue a partir de 1920, pero en 1929 Venezuela fue el segundo mayor productor de petróleo después de Estados Unidos y el mayor exportador de petróleo a nivel mundial, siendo así una economía fuerte debido al petróleo, el cual fue la mejor época que tuvo el país. Luego de esto, debido a la expansión petrolera, fue que vino el abandono parcial de lo que era la parte agropecuaria y lo que era el ganado vacuno, el cacao y todos los anteriores factores que estaban en la economía de Venezuela fueron disminuyendo para darle así espacio a lo que era el petróleo en Venezuela, que fue la mayor y es todavía la mayor fuente de ingresos que tiene el país. En 1925, gracias a la explotación del petróleo, Venezuela había superado su PIB comparado con los anteriores que te habían tenido. Es por eso que se puede decir que en los años de 1900 a 1960, por ahí, fue cuando Venezuela tuvo la mejor economía y fue uno de los países de Sudamérica más ricos. Pero a partir de la llegada del presidente Chávez, el país ha sufrido una crisis económica la más fuerte que ha tenido en su historia, en el cual en los últimos 4 años cada vez la inflación es mayor. Ya han pasado, creo que los 19.000% de inflación de la llegada de este gobierno. La economía ha bajado demasiado, la pobreza cada vez es más grande. Ya el país tiene el bolívar ya perdió el valor que tenía antes, ya el país está prácticamente dolarizado. La gente cada vez es más pobre, cada vez las cosas son más caras. La verdad que es muy lamentable esta situación. Hay un desequilibrio total en los valores de los productos. Cada vez trabajar es más difícil, los sueldos son sumamente mínimos. No se puede, prácticamente una persona que vive un sueldo mínimo no puede vivir en Venezuela, no puede mantener una familia, no puede estar establemente. La gente no puede vivir con bolívares porque cada vez se devalúa más. Eso ocurre diariamente.
De verdad que el país está en un colapso, una crisis humanitaria total, cosa que el gobierno no ha querido aceptar y lastimosamente estamos presentando esta situación. Y bueno, esa fue toda mi posición, muchas gracias.